impermeable a la mayoría de las moléculas. Entonces, por eso necesitamos a carnitina, porque la carnitina tiene una proteína transportadora introducida en la membrana mitocondrial. Entonces, nosotros necesitamos, aparte de carnitina, a dos enzimas, carnitina aciltransferasa 1 y 2, CAT1 y CAT2. Entonces, ¿qué hace la CAT1? La CAT1, que está con relación al citosol, está por decir hacia la cara citosólica de la membrana mitocondrial. La CAT1 lo que hace es agarra el acilcoenzima A recién activado, porque estamos hablando de un ácido graso de cadena larga, y lo conjuga con carnitina. Entonces, acilcoenzima A se conjuga con carnitina, formando acilcarnitina. Acilcarnitina sí puede ingresar a la matriz mitocondrial porque existe una proteína que se llama proteína transportadora de carnitina. Ahora, acilcarnitina, que ingresó a la matriz mitocondrial, es sustrato de la CAT2. La CAT2 realiza la misma reacción, pero en sentido opuesto, conjugando acilcarnitina con coenzima A para formar acilcoenzima A ya dentro de la matriz mitocondrial y regenerando en su forma libre carnitina. Entonces, necesitamos carnitina, CAT1, CAT2 y esta proteína transportadora carnitina. ¿Para qué? Para que nosotros podamos introducir nuestra acilcoenzima A desde el citosol a la matriz mitocondrial. Ese es el transporte dependiente de carnitina y vamos a ver después su proceso de regulación. Entonces, lo que nosotros queremos con el transporte dependiente de carnitina es meter nuestro ácido graso ya activado al interior de la matriz mitocondrial para que pueda ser finalmente oxidado. Entonces ahora entramos en el proceso de beta oxidación. Entramos en el proceso de beta oxidación propiamente dicha. Tenemos 4 enzimas en el proceso de beta oxidación. Todas son mitocondriales, obviamente. 4 enzimas. La primera de ellas es una enzima que actúa separada, independiente y que está asociada al transporte mitocondrial de electrones, es decir, a la cadena transportadora de electrones. Las otras 3 enzimas actúan en conjunto y forman un complejo multienzimático. Entonces, lo primero que le ocurre a un ácido graso cuando va a sufrir la beta oxidación es que va a ser oxidado por la acilcoenzima deshidrogenasa dependiente de FAD. ¿Qué pasa cuando una molécula se oxida con FAD? ¿Qué le ocurre a esa molécula? ¿Qué se forma en la molécula cuando sufre una oxidación dependiente de FAD? Un doble enlace. Un doble enlace. Entonces, la primera reacción que le ocurre a un ácido graso en el interior ya de la mitocondria es una deshidrogenación dependiente de FAD, es decir, la formación de un doble enlace. Así como teníamos isoformas para las acilcoenzimas sintetasas, también tenemos isoformas para las acilcoenzimas deshidrogenasas. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros vamos oxidando un ácido graso, acuérdense que el proceso de oxidación de ácido graso se llama beta oxidación. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos se van cortando, se van achicando de a 2 átomos de carbono. En el proceso de beta oxidación lo que hacemos es ir retirando fragmentos de 2 átomos de carbono. Por eso se llama beta oxidación. Esos fragmentos de 2 átomos de carbono salen como acetilcoenzima. Lo que vamos haciendo es cortando básicamente los ácidos grasos en fragmentos de acetilcoenzima. Entonces, a medida que nosotros vamos degradando, oxidando nuestro ácido graso, vamos utilizando las distintas isoformas de la acilcoenzima deshidrogenasa. Empezamos con la que es para cadena larga, luego la que es para cadena media, luego la que es para cadena corta. Ahora, una pregunta que suele salir en los exámenes es, por la deficiencia de la acilcoenzima deshidrogenasa para ácidos grasos de cadena media. ¿Qué ocurre? Cuando tenemos un déficit en la MCAD o acilcoenzima deshidrogenasa de cadena media, puede ocurrir en los lactantes o neonatos el síndrome de muerte súbita. ¿Por qué? Porque como habíamos visto ayer,
los triglicéridos de la dieta de los lactantes o neonatos, que básicamente es la leche materna, son muy ricos en ácidos grasos de cadena media. Si nosotros tenemos un déficit en esta enzima, no podemos utilizar básicamente los ácidos grasos como fuente de combustible. O sea, estamos hablando de un lactante. Un lactante no puede utilizar los ácidos grasos como fuente de combustible, como fuente energética, porque no puede iniciar la beta oxidación. Y existe un tejido que es realmente muchos, la mayoría de los tejidos, pero uno de ellos que es el corazón, que en condiciones normales consume preferentemente ácidos grasos, ya que tiene que trabajar las 24 horas del día, los 7 días a la semana. El corazón utiliza mucho los ácidos grasos para eh, obtener energía a partir de los mismos. Entonces, si tenemos un déficit en esta enzima MCAD, el corazón no puede utilizar los ácidos grasos como fuente energética. ¿Y qué ocurre? Entonces, de manera compensatoria, el corazón empieza a consumir más glucosa, siempre de forma aeróbica, es decir, oxidando totalmente la molécula de glucosa. Entonces, como empieza a consumir más glucosa, los niveles de glucosa en sangre disminuyen y aparece una hipoglicemia. Ahora, como vamos a ver más adelante, en estos casos, el lactante, el neonato, no produce cuerpos cetónicos. ¿Por qué? Porque el sustrato inicial para la síntesis de los cuerpos cetónicos es la molécula de acetilcoenzima A. Y cuando nosotros producimos acetilcoenzima A en grandes cantidades como para alimentar la síntesis de cuerpos cetónicos, justamente cuando hacemos beta oxidación de ácidos grasos. Vamos a ver después que uno de los requerimientos para la síntesis de cuerpos cetónicos es que haya abundante lipólisis, abundante oxidación de ácidos grasos, con abundante producción de acetilcoenzima A, que es el sustrato precursor de los cuerpos cetónicos. Entonces, en el examen les puede salir, acude a urgencias un lactante de 6 meses de edad, con letargo, con coma, se evidencia hipoglicemia y no se observa producción de cuerpos cetónicos. Lo más probable es que haya un déficit en la actividad enzimática de MCAD, acilcoenzima deshidrogenasa de cadena media, asociada a síndrome de muerte súbita en lactantes. Por si acaso, hipoglicina A es un inhibidor de esta enzima. Ahora, como habíamos mencionado en el repaso anterior, esta acilcoenzima deshidrogenasa produce FATH2, ya que oxida los ácidos grasos, y finalmente los pasa a la coenzima Q para seguir la cadena transportadora de electrones. Si ven, si se dan cuenta, esta es una vía diferente, es decir, no pasa por el complejo 2. Por eso nosotros habíamos dicho en el repaso anterior que estrictamente hablando, el complejo 2, que se llama luego succinato deshidrogenasa, solamente recibe electrones de succinato. Las otras reacciones enzimáticas que producen FADH2, entre ellas la reacción catalizada por acilcoenzima deshidrogenasa, se ingresan en la cadena transportadora de electrones por una vía diferente, por una vía independiente. Pero a grandes rasgos dijimos que podíamos decir que el complejo 1 se relaciona con NADH y el complejo 2 con FADH2. Pero ya ahora ustedes confirman que realmente es una vía independiente. Pero bueno, eso es lo de menos ahora. Como le dije, las siguientes tres enzimas actúan como un complejo multienzimático que está asociado a la membrana interna. Cuando nosotros oxidamos con FAD, dijimos, producimos un doble enlace. ¿Qué hacemos luego? Hidratamos ese doble enlace. ¿Por qué? Porque cuando hidratamos un doble enlace, nosotros lo que hacemos es la formación de una molécula de alcohol, una molécula de OH. Entonces, cuando hidratamos el doble enlace, se forma un hidroxilo, un alcohol, un OH. ¿Y qué hacemos ahora? Oxidamos ese alcohol por medio de NAD. Acuérdense que FAD es un oxidante más fuerte que actúa sobre carbonos alifáticos, sobre carbonos no unidos a heteroátomos. NAD es un oxidante más débil y necesita que el carbono al cual le va a oxidar esté unido a un heteroátomo. Entonces, oxidamos y formamos un doble enlace, dependiente de FAD. Hidratamos y formamos un alcohol, oxidamos el alcohol gracias a NAD y finalmente cuando oxidamos un alcohol se forma una cetona
Y aparece ahora una reacción de tiólisis, que vamos a ver enseguida. Estas tres enzimas forman parte de un complejo multienzimático. Entonces, ya tenemos nuestro ácido graso activado dentro de la mitocondria. Lo que hicimos fue, si es un ácido graso de cadena larga, lo activamos en el citosol. Acuérdense que podemos decir de forma general que gastamos 2 moléculas de ATP en la activación. Lo que realmente gastamos son 2 enlaces de alta energía, pero de manera general 2 moléculas de ATP. Lo metimos a la mitocondria por un mecanismo de transporte dependiente de carnitina, gracias a la CAT1 y CAT2 y a la proteína transportadora carnitina, y ahora empezamos la beta oxidación. Primera reacción, deshidrogenación dependiente de FAT. Formación de un doble enlace de isomería trans. ¿Cuál era la isomería de los ácidos grasos presentes en nuestro cuerpo? En los ácidos grasos que fisiológicamente están dentro de nuestro cuerpo, cis o trans. Sí. Cis. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque esta acilcoenzima deshidrogenasa produce solamente trans. Y la siguiente enzima, la anilcoenzima hidratasa, reconoce solamente trans. O sea que cuando nosotros queremos oxidar nuestros ácidos grasos que ya son insaturados de por sí, por ejemplo, el ácido oleico o el ácido linoleico o el linolénico, necesitamos aquí un paso adicional que convierta los enlaces cis en trans, que vamos a ver enseguida. Entonces, acilcoenzima deshidrogenasa produce dobles enlaces trans. Luego, ese doble enlace trans es hidratado con formación de un alcohol y se forma este intermedio hidroxiacilcoenzima. Hidroxiacilcoenzima, que luego sufre oxidación dependiente de NAD por la hidroxiacilcoenzima deshidrogenasa y se forma esta cetona, que está en el carbono alfa beta. Este es el carbono número 1, el siguiente es el alfa, beta, etc. Y ahora ocurre la cuarta reacción de la beta-oxidación de los ácidos grasos, que está catalizada por la tiolasa, o si quieren, beta-cetoacilcoenzima tiolasa. ¿Qué hace? Una molécula de coenzima A que está libre en la matriz mitocondrial. Acuérdense que coenzima A es un cosustrato que actúa difusiblemente. Coenzima A ataca este enlace, este carbono, ataca este carbono. Entonces, como coenzima A ataca este carbono, este fragmento de 2 átomos de carbono unido a coenzima A se libera, sale, y ese es el producto, acetilcoenzima A. Entonces, se queda un acilcoenzima A, pero acortado en 2 átomos de carbono. Por eso se llama beta-oxidación del proceso. Entonces, repasando. Deshidrogenación dependiente de FAT. Hidratación. Deshidrogenación dependiente de NAD. Tiólisis. En la tiólisis liberamos acetilcoenzima A y liberamos el resto de la acilcoenzima A que tiene 2 átomos de carbono menos. Y este ciclo continúa y continúa y continúa hasta que hayamos producido muchas moléculas de acetilcoenzima A, muchas moléculas de FADH2, muchas moléculas de NADH. Por cada ciclo de beta-oxidación se produce una molécula de FADH2, una molécula de NADH y una molécula de acetilcoenzima A. ¿Cuántas rondas de beta-oxidación necesitamos para oxidar un ácido graso? Y es el número de átomos de carbono dividido 2 menos 1. Por ejemplo, un número fácil. Si tenemos un ácido graso de 4 átomos de carbono, dividido 2 es 2, menos 1 es 1. Una sola ronda. ¿Por qué? Porque si empezamos con 4 átomos de carbono, después de una ronda liberamos acetilcoenzima A y nos quedamos con acetilcoenzima A. Entonces, en la estequiometría se produce número de átomos de carbono dividido 2 menos 1, FADH2, número de átomos de carbono dividido 2 menos 1, NADH, y número de átomos de carbono dividido 2, acetilcoenzima A. Suponiendo entonces que tenemos una molécula de ácido palmítico, 16 átomos de carbono. ¿Cuántas rondas de beta-oxidación va a sufrir?
7. 7. ¿Cuántas moléculas de FADH2 se van a generar? 7. 7. ¿Y de nada H? También 7. 7. ¿Y de acetilcoenzima A? 8. 8. Perfecto. Acuérdense de eso porque se suele poner así en los exámenes. Se suele poner la estequiometría y les va a decir a partir de qué ácido graso. Entonces, si se dan cuenta, en este proceso de beta-oxidación ya nosotros producimos gran cantidad de FADH2 y de NADH. Entonces, no necesariamente esta molécula de acetilcoenzima debe seguir el ciclo de Krebs y producir más energía. Obviamente, si estamos en condiciones de muy baja carga energética o estamos necesitando mucha energía, sí va a continuar el ciclo de Krebs, la cadena transportadora, etcétera, y producir mucha energía. Entonces, esta es una estequiometría fácil. Palmitoyl encima A, lo que acaban de decir, excelente. Y la producción máxima de ATP es de 129 moléculas de ATP. Realmente es un poco menos si tenemos en cuenta la cantidad de protones bombeados, etcétera. Pero nosotros habíamos visto que teniendo en cuenta la cantidad de protones bombeados por la glucosa, podíamos producir 29 moléculas de ATP. El rendimiento máximo teórico de la oxidación de glucosa es 38. Si hacemos por protones bombeados era 29. Pero comparando ambos casos, en la oxidación y el rendimiento máximo, obtenemos hasta 129 moléculas de ATP por ácido palmítico, pero solo 38 por molécula de glucosa. O sea, mucha más producción de ATP por un ácido graso que por molécula de glucosa. Por eso, los tejidos que trabajan constantemente, como el corazón, los músculos de contracción lenta, como los músculos erectores de la espalda, del cuello, etcétera, mayoritariamente obtienen su energía por combustión de ácidos grasos, porque son más eficientes energéticamente. 8.2 moléculas de ATP por átomo de carbono. ¿Por qué? Porque los átomos de carbono de un ácido graso están bastante reducidos. Todos los carbonos están unidos a átomos de hidrógeno y a otros átomos de carbono. Los átomos de carbono de las moléculas de los azúcares, de glucosa por ejemplo, son polihidroxialdehídos en el caso de la glucosa o polihidroxicetonas en el caso de la fructosa, por ejemplo. O sea, están más oxidados porque están asociados a grupos hidroxilo. Entonces es mucho más eficiente energéticamente oxidar un ácido graso. Ahora, ¿cómo controlamos la beta-oxidación? Muy fácil. Dependiendo de los sustratos y los productos, si nosotros introducimos ácidos grasos activados a las mitocondrias, fácil, van a sufrir beta-oxidación. Pero si nosotros generamos ya un exceso de productos como NADH, vamos a reducir el oxidación a las mitocondrias, es decir, ácidos grasos activados, y empieza la beta-oxidación. Pero si ya producimos un exceso de NADH, se enlentece la beta-oxidación. Ahora, en el hígado existe una regulación un poco más específica, que es que malonil coenzima A, que es un intermedio metabólico que solamente aparece en la síntesis de ácidos grasos, inhibe a CAT1. ¿Para qué? Para que cuando nosotros estemos sintetizando ácidos grasos, no estemos metiendo esos ácidos grasos a la mitocondria para su oxidación. Entonces, cuando sintetizamos ácidos grasos, por ende producimos el intermediario malonil coenzima A, inhibimos la oxidación. ¿Cómo inhibimos la oxidación? Inhibiendo el transporte de los ácidos grasos activados al interior de la mitocondria, específicamente inhibiendo a CAT1. ¿Quedó clara esta parte? ¿Hay alguna pregunta? Juanjo, entonces ese intermediario, el malonil coenzima A, de cualquier ácido graso, no solamente el palmitato. Acuérdense, como vamos a ver
Sí, hoy nuestro hígado, que es el principal sitio de síntesis de ácidos grasos, em, sintetiza solamente palmitato. Después nosotros a partir del palmitato empezamos a sintetizar otros ácidos grasos. Ahora, malonilcoenzima es intermediario en la síntesis de ácidos grasos, pero inhibe la oxidación de cualquier ácido graso. Si nosotros tenemos ácido oleico, palmítico, esteárico, linoleico, linolénico, etcétera, todos aquellos que se oxidan en la mitocondria van a ser inhibidos. La oxidación de todos los ácidos grasos va a ser inhibida por malonilcoenzimado, específicamente todos los ácidos grasos de cadena larga que utilizan el mecanismo dependiente de CAT1, o sea, el mecanismo dependiente de carnitina. Juanjo, y ¿Quedó claro? sí, Sí. una cosa también sobre la carnitina. Esa carnitina Ujú. actúa a nivel de la membrana mitocondrial interna, ¿verdad? Porque la externa sí atraviesa sin problema el ácido graso activado, ¿verdad? Eso es lo que pasa. En los libros hay cierta diferencia, porque cuando acá se habla de la activación, se habla de que las sintetasas están, primero dice, en el citoplasma, después dice, en la membrana del retículo endoplásmico y en la membrana externa mitocondrial, y después en la figura muestra que sí pueden ingresar a la membrana mitocondrial externa. Y en los libros, tipo, varía un poco la información y depende ya de qué haya dicho específicamente Ferro en la clase, pero no se suele, o sea, no creo que se les complique con eso porque ustedes pueden protestar acá cualquiera de las tres cosas, que las sintetasas están en el citosol, que están asociadas a la membrana, o que también los ácidos grasos pueden ingresar por la membrana mitocondrial externa. Pero voy a volver a mirar qué dice en el libro y les voy a enviar para que tengan por lo menos una noción de qué se puede marcar en caso de que se pregunte. Pero acá también, por ejemplo, en el citosol está la carnitina y la CAT1, pero acá, por ejemplo, le muestra en la membrana mitocondrial externa y le muestra la proteína transportadora de carnitina ya en la membrana mitocondrial interna, que también está acá, pero acá dice citosol. Entonces, es algo que puede ser reclamado en todo caso. Pero voy a volver a mirar y les voy a decir después. Entendido, gracias. Bueno, entonces, ahora, ¿qué pasa cuando nosotros queremos oxidar los ácidos grasos que ya son insaturados? Por ejemplo, el oleico, el linoleico, el linolénico. Entonces, como ustedes habían dicho, estos ácidos grasos tienen el doble enlace en isomería cis, no en isomería trans, que es el tipo de isomería reconocido por la enoilcoenzima hidratasa. Entonces, ¿nosotros qué hacemos con los ácidos grasos insaturados? Hacemos las rondas de beta oxidación necesarias para llegar hasta este doble enlace cis. Cuando llegamos a este doble enlace cis, lo que nosotros hacemos es isomerizamos el doble enlace cis a una posición, a una forma trans, para que pueda ser reconocido por la hidratasa. Ahora, ¿qué pasa? Como eh, el doble enlace ya está presente en la molécula, cuando nosotros llegamos a encontrarnos con el doble enlace cis en esta ronda de la beta oxidación, no necesitamos la actividad de acilcoenzima deshidrogenasa. O sea que cuando estamos oxidando un ácido graso monoinsaturado, como el oleico, palmitoleico, etc., perdemos un FADH2. Entonces, la oxidación de los ácidos grasos insaturados es menos eficiente energéticamente que la oxidación de los ácidos grasos saturados. Entonces, si es monoinsaturado, producimos un FADH2 menos y necesitamos el concurso de la enoilcoenzima isomerasa que isomeriza el doble enlace cis a posición trans para que pueda continuar de forma normal la beta oxidación. Ahora, ¿qué pasa si ya son ácidos grasos poliinsaturados? ¿Qué ocurre? Acuérdense que los dobles enlaces siempre están en nuestro cuerpo cada 3 átomos de carbono. Entonces, empezamos. Hacemos las rondas de beta oxidación necesarias para llegar al doble enlace cis. Cuando nos encontramos con el doble enlace cis de un ácido graso ya poliinsaturado, lo que tenemos que hacer es nuevamente lo mismo. Isomerizamos a trans.
Ahí, todo normal, perdemos la posibilidad de producir un FADH2, continuamos la ronda de beta oxidación y en la siguiente reacción empieza la primera reacción, que es la deshidrogenación dependiente de FAD. Cuando nosotros deshidrogenamos dependiente de FAD, nos encontramos con esto. ¿Por qué? Porque como les había comentado, los dobles enlaces en los ácidos grasos de nuestro cuerpo están cada 3 átomos de carbono y la ronda de beta oxidación es cada 2 átomos de carbono. Entonces, nosotros isomerizamos este doble enlace de cis a trans, podemos continuar con una ronda de beta oxidación, empezamos la siguiente ronda y cuando oxidamos, dependiente de acilcoenzima deshidrogenasa, nos encontramos con esto, que es un dieno, dos dobles enlaces enfrentados. Entonces acá, en un ácido graso poliinsaturado, necesitamos reducir el doble enlace. Reducimos uno de los dobles enlaces, gastamos NADPH, ahí formamos este doble enlace que lo tenemos que isomerizar otra vez y ahí podemos continuar la beta oxidación. En síntesis, no hace falta que sepan exactamente qué ocurre porque no se suele preguntar de esa forma. Lo que tienen que saber es que cuanto más saturado esté mi ácido graso, más eficiente es su oxidación. Cuanto más insaturaciones tenga, cuanto más dobles enlaces tenga, va a ser menos eficiente su oxidación, va a ser menor la producción de ATP. Incluso cuando estamos en presencia de ácidos grasos poliinsaturados, necesitamos gastar energía para continuar la oxidación. Entonces, si es un ácido graso monoinsaturado, necesitamos de una isomerasa nomás. Y si es uno poliinsaturado, necesitamos de una isomerasa, de una reductasa dependiente de NADPH y una isomerasa. Que realmente es una isomerasa diferente porque lo que hace es pasa el doble enlace de 3,4 a 3,2. Pero al fin y al cabo necesitamos más enzimas, más procesos, es un poco más complejo e incluso gastamos energía para continuar la beta oxidación. Entonces, es más eficiente energéticamente oxidar un ácido graso saturado que uno insaturado. Cuanto más insaturado sea el ácido graso, menor su eficiencia energética. Entonces, después podemos pasar a la beta oxidación de ácidos grasos de cadena impar. Como les había comentado ayer, en nuestro cuerpo prácticamente no existen ácidos grasos de cadena impar. Pero aún es importante entender cómo termina la beta oxidación de ácidos grasos de cadena impar, por lo que les voy a comentar. Entonces, si estamos ante un ácido graso de cadena impar, por ejemplo, 15, 17 átomos de carbono, hacemos beta oxidación normal, las 4 rondas: deshidrogenación dependiente de FAD, hidratación, deshidrogenación dependiente de NAD, tiólisis. Hacemos eso hasta el último ciclo, hasta la última rueda o hasta la última ronda de beta oxidación. En esa última etapa generamos una molécula de acetilcoenzima y una de propionilcoenzima. ¿Cuál es la diferencia? Que propionilcoenzima tiene un átomo de carbono más que acetilcoenzima. Entonces, es exactamente lo mismo, produce exactamente lo mismo, pero en vez de producir un último acetilcoenzima A, produce una molécula de propionilcoenzima A. Como les digo, los ácidos grasos de cadena impar no están presentes prácticamente en nuestro cuerpo, pero sí nosotros tenemos que metabolizar propionilcoenzima A, porque propionilcoenzima A es el producto intermedio en la oxidación o en la degradación de varios aminoácidos. ¿Qué puede ser que se les pregunte ahora? Si no se les pregunta ahora, sí o sí se les va a preguntar en el examen de nitrogenados. Propionilcoenzima A se genera como intermedio en la degradación de metionina, valina, isoleucina y treonina. Por eso es importante saber cómo se oxida finalmente o cómo se degrada propionilcoenzima A. ¿Qué ocurre? Propionilcoenzima A se carboxila.
¿Cómo es? Una carboxilasa depende de biotina, como ya ustedes saben. Propionilcoenzima A, por esta carboxilasa se convierte en metilmalonilcoenzima A, el estereoisómero S. Por la racemasa, metilmalonilcoenzima racemasa, se isomeriza al estereoisómero R, R-metilmalonilcoenzima A. Y R-metilmalonilcoenzima A, por la metilmalonilcoenzima A mutasa, se convierte en succinilcoenzima A. Ya ustedes saben qué le pasa a succinilcoenzima A. Entonces tienen que acordarse de esta secuencia de reacciones. Propionilcoenzima A se carboxila dependiente de biotina. Se genera S-metilmalonilcoenzima A, se isomeriza a R-metilmalonilcoenzima A y se vuelve a isomerizar a succinilcoenzima A. Esta enzima, metilmalonilcoenzima A mutasa, depende de una vitamina en particular, o sea, de un cofactor o una coenzima en particular, que se llama cobalamina o vitamina B12. Si nosotros tenemos un déficit en vitamina B12, no podemos oxidar básicamente propionilcoenzima A. O sea, no podemos metabolizar completamente propionilcoenzima A y ocurre lo que se llama acidosis metilmalónica, que van a ver después en compuestos nitrogenados. Ya ustedes después saben qué le pasa a succinato. Lo normal, lo que ustedes tienen que saber y manejar es que, succinilcoenzima A continúa el ciclo de Krebs, se convierte en succinato, fumarato, malato, oxaloacetato y continúa el ciclo de Krebs. Otra opción es que malato se convierta a piruvato, pero esto tiene una significancia diferente. Pero ustedes saben ya cómo metabolizar succinilcoenzima A, que es básicamente introduciéndolo al ciclo de Krebs. Entonces, ácidos grasos de cadena impar generan propionilcoenzima A. Para la oxidación final de propionilcoenzima A necesitamos biotina y cobalamina o vitamina B12. Propionilcoenzima A se genera por la beta-oxidación de ácido graso de cadena impar, en la oxidación de metionina, en la oxidación de valina, de isoleucina y de treonina. Ahora podemos pasar a la beta-oxidación de ácidos grasos de cadena muy larga. ¿Dónde ocurre esto? En los peroxisomas. En los peroxisomas están las acilcoenzimas sintetasas que activan a los ácidos grasos de cadena muy larga y ahí ocurre su oxidación. Ahora, la secuencia es súper igual, es súper idéntica, es igual prácticamente, pero la diferencia es la primera enzima. La primera enzima, en vez de ser acilcoenzima deshidrogenasa, se denomina acilcoenzima oxidasa, pero cataliza la misma reacción, una oxidación dependiente de FAD que genera FADH2, pero FADH2 se regenera a su forma normal, FAD, oxidando al oxígeno. El oxígeno capta los equivalentes de reducción y se convierte en peróxido de hidrógeno. Entonces, esa es la diferencia principal. En la beta-oxidación de ácidos grasos de cadena muy larga, que ocurre en los peroxisomas, producimos peróxido de hidrógeno. Y este FADH2 no alimenta ninguna cadena de electrones. O sea que la oxidación de ácido graso de cadena muy larga también es mucho menos eficiente energéticamente. El FADH2 de la primera reacción genera peróxido de hidrógeno. Entonces, la primera enzima se llama acilcoenzima oxidasa. Y esta suele ser una pregunta de examen. Se pregunta, en la oxidación de cuál de los siguientes ácidos se produce peróxido de hidrógeno. Y en nuestro parcial salió esa pregunta y se responde por descarte. O sea, la opción A dice ácido esteárico, la opción B palmítico, la opción C palmitoleico, la opción D linolénico y la opción C dice ácido erúsico. Y ustedes nunca escucharon ácido erúsico, saben que no está entre los ácidos grasos normales, entonces probablemente sea uno de cadena muy larga y esa tiene que ser la respuesta. ¿Ok? Entonces, beta-oxidación de ácido graso de cadena muy larga ocurre en los peroxisomas y produce peróxido de hidrógeno.
Ahora, nosotros hacemos estas rondas de beta oxidación hasta llegar a acilcoenzimada de cadena media, de 6 a 10 átomos de carbono, y allí recién los enviamos a las mitocondrias para que terminen su oxidación. Entonces, cuando oxidamos ácidos grasos de cadena muy larga, también disminuye el rendimiento energético. Ahora está otro proceso oxidativo que se llama alfa oxidación. La alfa oxidación es para ácidos grasos de cadena ramificada y también ocurre en los peroxisomas. Hay un ejemplo en particular, que es el ejemplo que se da, que es la oxidación del fitol. El fitol en sí es un alcohol, pero que se metaboliza hasta un ácido y sufre alfa oxidación, como vamos a ver. Ahora, algo que salió, no me acuerdo si salió en nuestro examen o salió en nuestro ejercitario, es esto, en la enfermedad de Refsum. El defecto en la alfa oxidación, es decir, oxidación de ácido graso de cadena ramificada, ocasiona la enfermedad de Refsum. Y también creo que había salido algo de que los ácidos grasos de cadena ramificada están en la leche y la carne de rumiantes y verduras. Entonces, ¿cómo es la alfa oxidación? Tenemos el fitol. Fitol es un alcohol. El fitol se oxida a aldehído y después a ácido. Y ahí tenemos el ácido fitánico, que deriva del fitol. El ácido fitánico se activa por una acilcoenzimada sintetasa que ya está en los peroxisomas porque tiene preferencia por los ácidos grasos de cadena ramificada. Entonces obtenemos fitanoil coenzimada. Si se dan cuenta, este es el carbono 1, este es el carbono alfa y este es el carbono beta. En el carbono beta, como es un ácido graso de cadena ramificada, tiene una ramificación en el carbono beta, que es un grupo metilo. Entonces, fitanoil coenzimada no puede sufrir beta oxidación, porque este carbono ya no se puede oxidar, ya no se le puede poner un doble enlace a este átomo de carbono que tiene una ramificación. Entonces, hacemos una etapa previa de alfa oxidación. ¿Y qué es lo que hacemos? Le hidroxilamos en posición alfa. Acuérdense que la hidroxilación es un tipo de reacción de oxidación porque le agregamos un átomo de oxígeno. Entonces, en el carbono alfa le oxidamos, le ponemos un OH por la fitanoil hidroxilasa. Ahora, a este intermedio sufre una lisis, se rompe este enlace y se libera formil coenzimada, no es tan importante ahora, y nos quedamos con pristanal, un aldehído. Como es un aldehído, se puede oxidar a ácido, que es el ácido pristánico. El ácido pristánico se vuelve a activar a pristanoil coenzimada y ya puede hacer beta oxidación. Entonces, resumiendo, la alfa oxidación ocurre en los ácidos grasos de cadena ramificada. La alfa oxidación es nada más que un proceso previo en estos ácidos grasos de cadena ramificada para que después podamos hacer las rondas de beta oxidación. Entonces, ¿qué ocurre? Hidroxilamos en posición alfa, rompemos el enlace y dejamos libre de esa forma el carbono beta para que pueda iniciar la beta oxidación. ¿Ok? No hace falta que sepan 100%, acuérdense los datos más importantes nada más. Y después existe ya una oxidación que es totalmente alternativa, que ocurre básicamente en casos de emergencia, y es cuando la beta oxidación de los ácidos grasos no se está pudiendo producir. No podemos oxidar los ácidos grasos, entonces necesitamos deshacernos de ese exceso de ácidos grasos que no están pudiendo ser metabolizados. Entonces, enviamos los ácidos grasos al retículo endoplásmico y llevamos a cabo una omega oxidación. Omega, acuérdense que el carbono omega es el último carbono en la cadena
el más alejado del carbono número 1, que se hidroxila y se oxida. Se hidroxila, se oxida aldehído, se vuelve a oxidar a ácido y se generan ácidos dicarboxílicos que se eliminan por orina. Entonces, la homeoxidación no es algo que nosotros vayamos a realizar en situaciones fisiológicas, sino que nada más va a ser un mecanismo alternativo cuando no podemos oxidar de forma normal nuestros ácidos grasos. Entonces, acuérdense, beta-oxidación de ácido graso de cadena muy larga en los peroxisomas. La primera enzima es acilcoenzima oxidasa y produce peróxido de hidrógeno. Se suele preguntar en los exámenes. La alfa-oxidación también ocurre en los peroxisomas y se da sobre ácidos grasos de cadena ramificada. Si no estamos produciendo correctamente la alfa-oxidación, podemos tener la enfermedad de Repsum y realmente el fitol que finalmente va a sufrir la alfa-oxidación está presente en la leche y carne de rumiantes y verduras. Entonces, la alfa-oxidación es nada más que un proceso previo para que después podamos hacer la beta-oxidación. Y la homeoxidación ya es algo totalmente en situaciones de emergencia. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Sí, ¿Sí? Juanjo, esta alfa-oxidación solamente pasa si es que la ramificación está en posición beta, ¿verdad? Perfecto, solamente si está en posición beta. Por eso solamente les da este ejemplo de alfa-oxidación, que es el fitol, que es algo que está relativamente, que es un compuesto relativamente frecuente en nuestra dieta. Por eso solamente les da este ejemplo. Ok. Ocurre alfa-oxidación porque el carbono beta tiene una ramificación, que es un grupo metilo en este caso, y no se puede oxidar por beta-oxidación de forma directa. Por eso solamente se les da este ejemplo. O sea que no necesariamente si está ramificado va a pasar esto, solamente si está en esta Sí, posición. Ok, sí. Y la gracias. alfa-oxidación solamente ocurre en ácidos grasos de cadena ramificada, pero así como así, no todos los ácidos grasos de cadena ramificada van a tener que sufrir alfa-oxidación. Depende de la naturaleza del ácido graso. Pero como no son muchos los ácidos grasos de cadena ramificada, y este es el más importante en cuanto a nuestra dieta, este sí sufre alfa-oxidación. Gracias. Bueno, entonces podemos ver los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son derivados de lípidos y tienen una característica que es que son hidrosolubles. Se puede decir básicamente que son los equivalentes hidrosolubles de los ácidos grasos. ¿Por qué producimos cuerpos cetónicos? ¿Para qué? ¿Cuál es la función? La función de los cuerpos cetónicos es funcionar, servir como combustible para tejidos periféricos. Como siempre, ¿dónde se producen los cuerpos cetónicos? En el hígado. Pero el hígado no puede degradar los cuerpos cetónicos. El hígado sintetiza los cuerpos cetónicos, pero no los consume, no los degrada, no los aprovecha como fuente de energía. Entonces, el hígado básicamente lo que hace es, a partir de acetilcoenzima A, que es la molécula precursora de los cuerpos cetónicos, sintetiza los cuerpos cetónicos. Los envía por la sangre a tejidos periféricos para que los tejidos periféricos puedan consumir los cuerpos cetónicos. Básicamente lo que ocurre es que el hígado, los hepatocitos del hígado, agarra su exceso de acetilcoenzima A y los pasa a tejidos periféricos para que puedan usar ese acetilcoenzima A, pero los envía en forma de los cuerpos cetónicos. Y necesitamos un par de cosas para que pueda producirse la síntesis de cuerpos cetónicos. Para que haya síntesis de cuerpos cetónicos necesitamos, primero que nada, exceso de acetilcoenzima A. ¿Y cómo nosotros generamos un exceso de acetilcoenzima A? Por beta-oxidación de ácidos grasos, por lipólisis. Primero que nada. Segundo, necesitamos que no haya oxaloacetato. Eso no se les va a preguntar en el examen. Lo que se les va a preguntar en el examen es cuándo se producen los cuerpos cetónicos. Y cuándo se producen los cuerpos cetónicos en dos situaciones
muy importantes. Cuando estamos ante ayunos muy prolongados y cuando hay dietas pobres en hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque cuando estamos en ayunos prolongados o cuando tenemos una dieta pobre en hidratos de carbono, la única forma en la que nosotros sostenemos nuestra glicemia es básicamente por gluconeogénesis. Y nosotros lo que hacemos es, le damos esa pequeña cantidad de glucosa que estamos produciendo, que apenas es suficiente para mantener una glicemia basal, le damos esa glucosa a los tejidos que sí o sí necesitan glucosa, los eritrocitos y las neuronas. Al resto de las células, en vez de proporcionarles glucosa como combustible, el hígado les proporciona cuerpos cetónicos. Aparte, en el ayuno prolongado, el cerebro, las neuronas también empiezan a consumir los cuerpos cetónicos. Entonces necesitamos esas dos cosas, una de las dos realmente, para producir cuerpos cetónicos. Que estemos en ayuno muy prolongado o que tengamos una dieta pobre en hidratos de carbono. Y ya de manera patológica en la diabetes mellitus, pero eso no es tan importante. Entonces, ¿cuándo producimos cuerpos cetónicos? Cuando estamos en ayuno prolongado y cuando tenemos una dieta pobre en hidratos de carbono. Esas son dos circunstancias en las cuales se sintetizan los cuerpos cetónicos. Pero acuérdense que para sintetizar cuerpos cetónicos necesitamos de lipólisis. La fuente de acetilcoenzimada para los cuerpos cetónicos es la beta-oxidación de ácidos grasos. ¿Dónde se sintetizan los cuerpos cetónicos? En los hepatocitos, en el hígado. ¿Cómo se sintetizan? Acuérdense que se sintetizan en las mitocondrias de los hepatocitos. ¿Cómo? Dos moléculas de acetilcoenzima A se condensan por medio de la tiolasa, la misma enzima que acabamos de ver que cerraba cada ronda de beta-oxidación, solo que ahora cataliza la reacción en sentido opuesto. Condensa dos moléculas de acetilcoenzima A para formar acetoacetilcoenzima A. A esta molécula se le condensa o se le une una molécula más de acetilcoenzima A para formar el intermedio hidroximetilglutarilcoenzima A. Este intermedio es súper importante y es pregunta de examen. ¿Cómo se llama la enzima? Hidroximetilglutarilcoenzima A sintasa. Entonces, ¿por qué es importante este intermedio? Porque este intermedio participa en la síntesis de los cuerpos cetónicos, pero también en la síntesis de colesterol. Ahora, cuando nosotros tenemos hidroximetilglutarilcoenzima A en las mitocondrias, nosotros estamos sintetizando cuerpos cetónicos. Cuando nosotros tenemos hidroximetilglutarilcoenzima A en el retículo endoplásmico liso, nosotros estamos sintetizando colesterol. Repito otra vez. Hidroximetilglutarilcoenzima A en las mitocondrias, cuerpos cetónicos. En el retículo endoplásmico, colesterol. Y eso se suele preguntar. Entonces, esta enzima, hidroximetilglutarilcoenzima sintasa, es necesaria para ambas vías, para la síntesis de cuerpos cetónicos, para la síntesis de colesterol, solo que tiene ubicaciones diferentes. Si estamos sintetizando cuerpos cetónicos mitocondrias, si estamos sintetizando colesterol retículo endoplásmico. Ahora, la siguiente reacción sí es característica de cada vía. Si estamos sintetizando cuerpos cetónicos, necesitamos a la hidroximetilglutarilcoenzima A liasa. ¿Qué lo que hace es rompe aquí y libera acetoacetato, que ya es un cuerpo cetónico, y acetilcoenzima A, que puede volver aquí arriba y reiniciar síntesis de más cuerpos cetónicos. Vamos a ver mañana que la enzima para la síntesis de colesterol se llama hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa, la enzima clave en la síntesis de colesterol. Entonces, condensamos dos moléculas de acetilcoenzima A, le agregamos otra más y formamos este intermedio de 6 átomos de carbono, HMG-CoA.
rompemos ese intermedio y ya generamos un cuerpo cetónico. Ahora, ¿qué hace el hígado? Cuando sintetiza este cuerpo cetónico, acetoacetato, lo reduce de butirato. ¿Por qué? Porque beta-hidroxibutirato está más reducido, porque esto es una reacción de reducción, está más reducido. Entonces, cuando nosotros enviemos beta-hidroxibutirato a los tejidos periféricos, es un sustrato que tiene mayor eficiencia energética en su oxidación que acetoacetato. Porque en los tejidos periféricos, cuando reciban beta-hidroxibutirato, lo van a tener que reoxidar acetoacetato y ahí iniciar la degradación de cuerpos cetónicos como vamos a ver ahora. Entonces, cuando estamos en situaciones de ayuno prolongado o cuando estamos ante una dieta baja en hidratos de carbono, el cuerpo cetónico que más se eleva en sangre es el beta-hidroxibutirato. El cuerpo cetónico que se sintetiza en la vía de los cuerpos cetónicos es acetoacetato, pero después el hígado lo reduce a beta-hidroxibutirato y este es el que se transfiere a los tejidos periféricos. Una vez que beta-hidroxibutirato llegó a los tejidos periféricos, se reoxida a acetoacetato. Y ahí ya producimos un NADH que ya puede irse al complejo 1 y permitir fosforilación oxidativa. Ahora, ¿cómo los tejidos periféricos oxidan el acetoacetato? Necesitan una enzima que se llama tioforasa o 3-cetacilcoenzima transferasa. ¿Qué hace esta enzima? Agarra succinilcoenzima A y agarra básicamente su coenzima A, se lo pasa a acetoacetato para activarlo y formar acetoacetilcoenzima A. Succinilcoenzima A se queda como succinato. Puede continuar tranquilamente el ciclo de Krebs, solo que si, por ejemplo, habíamos quitado succinilcoenzima A del ciclo de Krebs, devolvemos succinato al ciclo de Krebs, lo único que no hicimos fue esa fosforilación a nivel de sustrato del ciclo de Krebs. Repito otra vez, los tejidos periféricos reciben beta-hidroxibutirato del hígado. Beta-hidroxibutirato es el cuerpo cetónico que más se eleva en sangre. Reciben beta-hidroxibutirato, lo oxidan a acetoacetato. Tienen que activar acetoacetato y para eso tienen los tejidos periféricos tioforasa. El hígado no tiene la tioforasa, no puede oxidar cuerpos cetónicos. Entonces, se activa acetoacetilcoenzima A, que por la misma enzima que había iniciado la síntesis de los cuerpos cetónicos, libera dos moléculas de acetilcoenzima A que ya pueden continuar el ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. Entonces, el hígado no tiene la tioforasa, tejidos periféricos normalmente sí tienen la tioforasa y en el cerebro, específicamente en las neuronas, cuando tenemos un ayuno prolongado de más de 2 días de evolución, ahí se empieza a sintetizar la tioforasa y ahí empezamos a poder oxidar los cuerpos cetónicos en las neuronas a partir de las 48 horas. ¿Sí? Entonces, básicamente los cuerpos cetónicos son moléculas hidrosolubles y es la forma en la que el hepatocito envía un exceso de acetilcoenzima A. ¿De dónde proviene? De la beta-oxidación de los ácidos grasos. Envía un exceso de acetilcoenzima A los tejidos periféricos para que puedan aprovecharlo. ¿Y cómo lo envía? En la forma de cuerpos cetónicos. Acuérdense que el que más se eleva en sangre es el beta-hidroxibutirato. Acuérdense que necesitamos dos cosas, ayuno prolongado o dieta pobre en hidratos de carbono, para que se produzca la cetosis, la formación de cuerpos cetónicos. Y necesitamos, obviamente, sustrato para la formación de los cuerpos cetónicos. ¿De dónde proviene ese sustrato? Que es acetilcoenzima A de la lipólisis. Por eso habíamos dicho que cuando los lactantes tienen deficiencia en la MCAD,
no hay producción de cuerpos cetónicos porque no hay lipólisis. ¿Se entendió esta parte? ¿Hay alguna pregunta? Los eritrocitos tampoco pueden tener, ¿verdad? O sea, no pueden utilizar cuerpos cetónicos. No. ¿Por qué? ¿Dónde se oxidan los cuerpos cetónicos? En las mitocondrias. ¿Eritrocitos tienen mitocondrias? No, no tienen. Ok. Entonces, los eritrocitos, incluso en ayuno prolongados, necesitan glucosa. Y por eso, de hecho, que se producen los cuerpos cetónicos. Porque en un ayuno prolongado, nuestra capacidad de producir glucosa solamente está sustentada por la gluconeogénesis en ayunos prolongados. La crisis hepática permite sostener la glicemia las primeras horas nada más de un ayuno, entre comidas básicamente.